Y les voy a pedir para iniciar nuestro culto en esta mañana que por favor nos pongamos de pie porque vamos a alabar al Señor con una hermosa alabanza que refleja las intenciones de nuestro corazón. Esta alabanza dice así: quiero alabarte. Dos. Y. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Con fuerza ahora. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero levantar mis manos a ti y quiero alabarte, más y más aún quiero irte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero irte. Y dice bien, las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti, quiero alabarte. ¿Usted quiere alabar al Señor en esta mañana? ¿Sí? ¿Quiere alabar al Señor esta mañana? Amén, ¿cierto? Sí, eso es lo que queremos, alabar al Señor. A eso hemos venido, a aprender de su palabra, a alabar y glorificar su santo nombre. Vamos a tener el himno, nuestro himno del día de hoy, antes de la prédica, y este himno dice: oh, qué amigo nos es Cristo. 1, 2, 3, y... cantamos, dice así: oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. De amor tierno,
castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. ¿Puede tomar asiento, hermano? ¿Usted confía en el Señor? Amén. ¿Sí? Tal como dice esta hermosa alabanza, Jesucristo es nuestro amigo y nos mostró más que prueba de todo esto. Así que vamos a ir en esta mañana a las palabras que nos convoca también en esta mañana respecto de la enseñanza de la palabra del Señor. Tal como lo dijimos al comienzo, el texto del día de hoy es cómo defenderse frente al ataque de Satán. Y fíjese que recién, mientras cantaban, me ponía a pensar de que nuevamente volvemos al tema de la oración, ¿verdad? Bajo todas las circunstancias nos llevan a la oración, en este caso, ¿sí? Cuando dice ahí te desprecian tus amigos, bueno, nosotros sabemos que muchos hemos tenido, nuestro cambio como cristianos a muchos les pareció una cosa no tan buena, ¿cierto? Dicen, oye, ¿qué le pasa a tal persona que ha cambiado tanto? Ya no se junta mucho con nosotros, ya no hace tanto salud como se hacía antes con nosotros, no se divierte tanto. Bueno, nosotros sabemos que hemos tenido no solamente un cambio de vida, sino que hemos tenido un cambio en todo lo que eso involucra. Todas las áreas de nuestra vida han sido tocadas por el Evangelio. Amén. Dice, el texto se encuentra en Primera de Pedro 5:9, por favor. Primera de Pedro, eso es 5:9. ¿Lo tienes? Dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿A qué se refiere? Al cual se refiere a Satanás, ¿verdad? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Antes habían en el campo se decía, mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez escucharon eso? ¿Sí le pasa a él? Bueno, nos pasa a todo el mundo. Bueno, aquí tenemos la vereda del frente, la vereda esa que nos están diciendo de que esos mismos padecimientos que tenemos nosotros al estar en el Evangelio, en la fe en Cristo, lo padecen todos nuestros hermanos donde quiera se encuentren, en cualquier parte del mundo, tienen los mismos padecimientos. Eso es lo que quiso decir Pedro también en aquel tiempo. Los dos grandes enemigos, fíjense esto, me gustaría que pusieran mucha atención en la relación que hay que hacer acá. Los dos grandes enemigos de nuestras almas son el pecado y Satanás, ¿cierto? Y el pecado es el peor enemigo, mire, es el peor enemigo. ¿Por qué? Porque es la única manera en que Satanás puede destruirnos, es haciéndonos pecar. ¿Se fijan? ¿Cómo está la relación? Y cómo uno va a poner, no, Satanás es más importante en este caso. No, el pecado en sí. Y el pecar es lo que Satanás quiere que hagamos, ¿cierto? Porque al pecar estamos en contra de la voluntad de aquel que nos salvó, ¿ya? Dice aquí que Dios puede darnos suficiente correa, mire, correa para maltratarlo, o sea, la argona, dice, Dios puede darnos suficiente correa para maltratarnos como hizo con Job, o incluso para matarnos como hizo con los santos en Esmirna, ¿cierto? Voy a leer Apocalipsis 2:10, dice así. Apocalipsis 2:10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Nosotros sabemos que alrededor del mundo hay muchos hermanos en algunos países
que no se puede predicar la palabra, y cuando la predican los atrapan y simplemente los matan, los meten presos y los matan, ¿ya? Especialmente en países del Oriente, del Medio Oriente, donde no hay, como debe ser en el campo también, donde no hay tutía, ahí o se habla de lo que a ellos les interesa en la parte religiosa, pero si usted habla del cristianismo, como le pasó también hace un tiempo atrás en Egipto a los cristianos coptos. Lean por ahí lo que son los cristianos coptos, son algunos cristianos, iglesias cristianas también de Egipto, por supuesto un país musulmán, y también fueron atacados, asesinados vilmente. Esto ha pasado a lo largo de la historia y va a seguir pasando, y de acuerdo a lo que está escrito va a aumentar, ¿ya? Porque los tiempos que estamos viviendo son así. Dice, Satanás no puede condenarnos ni robarnos la vida eterna. Eso hay que tenerlo muy claro. No se olvide que hay algunas congregaciones o léase religiones que dicen que la salvación se pierde, ¿sí? Y eso, hermanos, cuando usted esté con alguien que piensa o que tiene esa doctrina, tiene que ser lo suficientemente claro para poder guiarlo a la verdad. Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que la salvación no se pierde, no porque le diga explícitamente, pero hay muchas evidencias bíblicas que dicen que esta salvación no se pierde. Por eso es que dice aquí, Satanás no puede condenarnos ni robarnos la vida eterna. La única manera que puede causarnos el máximo daño es influyéndonos para que pequemos, que es exactamente lo que pretende hacer, ¿ya? Hasta el último. Sabe que está condenado y él quiere llevarse con él el máximo de gente alrededor de todo el mundo. De modo que la principal preocupación de Satanás es la siguiente, o las principales preocupaciones de Satanás son las siguientes, se las voy a enumerar aquí. Dice, abogar. ¿Qué es lo que es abogar? Defender, ¿cierto? Abogar. Promover. Promociones. Ahora tenemos muchas redes sociales, la promoción de cualquier cosa mala, así como decía Pastor la semana pasada, la internet, las comunicaciones son buenas, la tecnología es buena cuando está a nuestro servicio, pero también tiene su lado muy oscuro y tal vez más que el lado claro de la luna, por así decirlo. Dice, entonces dijimos que Satanás está preocupado de abogar, de promover, de ayudar, de excitar, o sea, provocarla al máximo y confirmar nuestra inclinación a pecar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Así es el enemigo. Dice, veamos en Efesios 2:1-2. Vamos a Efesios 2:1-2, por favor. Dice así la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por supuesto, esos hijos de desobediencia que él menciona ahí, es el mundo actualmente, los que no han conocido al Señor. Pero nosotros, todos estuvimos ahí en ese momento, ¿cierto? La palabra dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos, dice vuestro, pero hablando de mí también, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y que seguíamos la corriente de este mundo, o sea, lo que hacía el mundo lo hacíamos todos nosotros, a todo nivel, a todo tipo de moda, a todo tipo de maledicencia, a todo tipo de malas costumbres, lo hacíamos en forma normal, porque no teníamos conocimiento de la verdad. Y cuando llegó la verdad a nuestra vida, es como dice, se nos quitó un velo de los ojos y empezamos a ver en forma espiritual, mucho, mucho más allá y de acuerdo a lo que Dios quería. ¿Ya? El pecar concuerda, así entre comillas, pecar concuerda con el poder de Satanás en el mundo. Cuando Satanás provoca el mal moral, es a través del pecado. Cuando pecamos, nos movemos en su esfera, o sea, en su radio de acción, que es bastante grande, ¿cierto? Satanás es el príncipe de este mundo, entonces su radio de acción es bastante grande. Repito, nos movemos en su esfera y llegamos a estar de acuerdo con él. Cuando nosotros pecamos, estamos de acuerdo no con el Señor, estamos de acuerdo con Satanás. ¿Por qué?
Porque lo que Él quiere que hagamos, que siempre es malo, y lo hacemos, entonces quiere decir que estamos de acuerdo con Él. Así de simple. Cuando pecamos, dice la palabra ahí, entre comillas, damos lugar ¿a quién? Al diablo. Cuando pecamos, damos lugar al diablo, ¿cierto? Veamos Efesios 4:27, ¿qué dice? En Efesios 4:27, por favor, para que lo refrendemos esto. Bueno, dice ni deis lugar al diablo, nada más. Cortito ese, ¿ya? O sea, no lo tengan en consideración, no lo incorporen ni lo reincorporen a vuestra vida. No pequen nomás, no pequemos, ¿ya? Lo único, mire, fíjese esto es importante, lo único que nos condenará en el día del juicio es el pecado no perdonado. Repito, lo único que nos condenará en el día del juicio es el pecado no condenado. No las enfermedades, de lo cual ya hemos hablado mucho en esta mañana y siempre estamos orando por eso. No las enfermedades, las aflicciones, las persecuciones, las intimidaciones, están muy de moda ahora, las intimidaciones, las apariciones o las pesadillas. Apariciones y pesadillas. Muchos hermanos han caído, ¿saben qué? Pasó esto, tal cosa, media extraña, media sobrenatural, media paranormal. Hay una tendencia muchas veces también a estar muy interesados en ese tema, pero no es lo correcto. Dice las apariciones o las pesadillas. Satanás lo sabe, por lo tanto, el gran enfoque que tiene no es principalmente cómo asustar a los cristianos con fenómenos extraños. Dice entre paréntesis, hay mucho de eso, es lo que le estaba diciendo recién. ¿Ya? No ese es el enfoque de él, en andar asustando, no. ¿Ya? Sino que cómo corromper a los cristianos con modas pasajeras, inútiles y malos pensamientos. ¿Ya? Todos hemos sido víctimas del enemigo a través de esto que le estoy mencionando. ¿Ya? Satanás quiere atraparnos en el momento en que nuestra fe no es firme. ¿No le ha pasado a usted? ¿A usted? ¿No le ha pasado? El momento en que nuestra fe no está firme, ahí es el momento preciso porque estamos muy, muy vulnerables. ¿Ya? Tiene sentido que lo mismo que Satanás quiere destruir, lo que Satanás quiere destruir, sea también el medio para que le resistamos a sus esfuerzos. Por eso Pedro dice, leamos por favor Efesios 6:16. Efesios 6:16. Dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. Y vayan incorporando la fe no solamente como concepto, sino como escudo, como lo que se antepone, como las policías en el día de hoy usan los chalecos antibalas con una cosita que se llama, un material que se llama Kevlar, ¿cierto? ¿Han oído hablar del Kevlar, cierto? Que es una especie de un plástico que es capaz de absorber el impacto de una bala más o menos importante. Bueno, hay diferentes medidas, todo el asunto. Pero eso mismo es lo que nosotros tenemos que incorporarlo. ¿Y cómo lo incorporamos a nuestra vida? Mediante la fe en Jesucristo. Leo, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Imagínense que un dardo o una flecha en forma normal hace daño. Si a mí me tiran un dardo o una flecha, si me la dan bien me van a matar. Pero imagínense cuando vienen incendiadas. O sea, siempre el diablo tiene como un bonus track para todas las cosas que hace. La hace más terrible aún. ¿Ya? Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Fíjense, sobre todo. O sea, hay más recursos, ¿verdad? Pero sobre todo. O sea, la fe pasa a ser en este momento, en este contexto, es lo más importante. Y en nuestra vida, la fe es lo más importante, porque de esa fe viene todo, el deseo de orar, el deseo de ayudar a los hermanos, el esperar un mañana, el esperar la gloriosa venida del Señor con más ansias todavía. Y también, muy importante, hermano, hacer que otros que conocemos, que sabemos, no se vayan a la condenación. Y todo esto parte de un mismo punto. Ahora vamos a hacer la importancia de lo que es el escudo. Usted sabe lo que es el escudo, ¿cierto? Los países, las naciones tienen escudos, ¿cierto? Una representación de su escudo. ¿Han visto cuando algunas unidades por ahí, no sé, militares pueden ser,
tienen un escudo y les falta como un pedacito, ¿se han dado cuenta, no? Como que lo han mordido, eso significa que esa unidad participó en una batalla, en una guerra, y tuvo bajas, y es por eso que cuando usted vea un escudo así, que es perfectamente bien hecho, pero que le falta como un pedacito, ese es el significado. Entonces vamos a decir, el escudo es la primera línea de defensa, la buena primera línea de defensa. Hemos oído, ¿se acuerdan de primeras líneas por ahí? No fueron nada muy buenas. En la antigua Roma, vamos a un poco de historia, el escudo era usado por los romanos para protegerse del ataque inicial del enemigo, usando arcos o catapultas. Las catapultas, el enemigo disparaba flechas incendiarias, bolas de fuego, dardos de metal tosco cubierto con brea y prendidos con fuego. Todo con el propósito de abrumar al oponente para crear caos y confusión. Cuando los romanos dejaban caer estos proyectiles encendidos a las tropas enemigas, no solamente estaban destinadas a destruir, claro, porque usted se hacía el lado y veía que venía, se hacía el lado, oye, corte para allá, y pegaba por ahí y no pasaba nada. Pues. ¿Pero qué producía? Confusión, ¿sí? Lo que estaba ordenado, la forma de ataque, la línea de ataque, estaba ordenada de una manera y todas esas cosas, oye, pero nos están atacando con fuego y las tropas se desordenaban y producían confusión, ataca por allá, no, retírate por acá, no. Al final quedaba todo lo que se había planificado como plan de batalla, quedaba en nada porque se producía mucha confusión. ¿Ya? El diablo intenta hacer lo mismo con nosotros y con la Iglesia. Basta con observar hoy por hoy, el aluvión de mentiras y ataques contra la Iglesia de Jesucristo en el día de hoy. Muchos ataques, muchos, contra la Iglesia, todo. Y ahora las fake news, ¿se llama? Fake news, las noticias que son mentiras. Salen muchos predicadores o supuestos predicadores salen en internet diciendo, no, este hermano que está aquí en tal parte está equivocado, hizo una iglesia en tal parte y está equivocado con lo que está diciendo, y a lo mejor no es así. No hay que confiarse mucho en lo que aparece en las redes sociales respecto de algunas congregaciones o de algunas personas. ¿Por qué? Porque tenemos, como dijimos, las fake news y el tema de la famosa inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial cae cualquiera puede caer, ¿ya? Vamos a Mateo 16, 21, 23, por favor. Dice, mire lo que decía. Desde entonces Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y aquí viene la parte estelar, entre comillas. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, acuérdense de la personalidad de Pedro, ¿se acuerdan cómo era? Diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Ya? ¿Nos quedó claro? ¿Ya? Jesús se volvió y dijo a Pedro eso. O sea, imaginen la escena. Quiere decir que Pedro venía detrás, ¿cierto? Cuando Jesús predicaba todo, y cuando les va contando a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén porque va a padecer, sabía lo que iba a pasar. Dice que volviéndose, reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás, volviéndose, quiere decir que venía detrás Pedro, ¿ya? Pero la reprensión, ¿para quién era? ¿Era para Pedro o para el diablo? Era para el diablo, le habla directamente, ¿cierto? Apártate de mí, Satanás, ¿ya? Jesús no reprendía a Pedro, sino a Satanás, quien los tentaba a él y a Pedro mismo a desobedecer la voluntad de Dios. Lo que está haciendo siempre Satanás, instándonos a todo. Imagínense que intentaba seducir al mismo Hijo de Dios, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Imagínense Pedro tenía su personalidad, y así una salvedad que quiero hacer acá. El enemigo siempre actúa también en el carácter y en la personalidad de todos nosotros. ¿Cómo era Pedro?
de acuerdo a lo que hemos estudiado, Pedro era maldiciente cuando era pescador, ¿verdad? Un día venía echando la bronca porque no habían pescado nada. No sirven para nada, pateaba el bote, como decimos aquí en buen chileno, pateaba la perra. Tenía un carácter fuerte, y no se olviden que también era judaizante, a tal punto que incluso Pablo tuvo que reprenderlo en algún momento y darle una buena lección, decirle, mira, porque para Pedro era importante que aceptara a Cristo como Señor y Salvador, pero también aceptar varios de los ritos judíos, ¿se acuerdan? Al principio, lógicamente que ya después esto cambió. Cuando uno lee las epístolas de Pedro, ya ahí nos damos cuenta que ya el cambio en Pedro ha sido total, pero también tuvo que enfrentar el reto de Pablo, ¿ya? Así que eso es aparte. B, un escudo nos protege, dijo, ¿sí? Hebreos 4, 14 al 16, por favor. ¿Para qué sirve el escudo? El escudo nos protege, tal como decía al comienzo. Veamos, por favor, Hebreos 4, del 14 al 16. Dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ya? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí me quiero detener un poquito en una palabra que es fundamental. Acerquémonos pues confiadamente. Muchas veces, hermanos, oramos y pensamos, ¿me irá a responder el Señor en esto? ¿Estará de acuerdo en eso? La palabra del Señor dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuéntaselo en oración, ¿sí o no? Vives débil y cansado, mire, débil y cargado, díselo en oración. La oración, hermanos, queremos en esta mañana salir con el convencimiento y con la percepción del más absoluto efecto que logra la oración en nuestra comunicación con el Señor. La oración del justo, dice el Señor, puede mucho, eso está escrito. Nosotros tenemos que asirnos de todas estas promesas, ¿ya? Dice, en la letra C dice acá, un escudo desvía, esto es importante, un escudo desvía, cuando las flechas llegaban a los romanos, se desviaban. Llegaban al objetivo, pero como tenían un escudo, era desviada la flecha. Dice, la fe en Dios y sus promesas hace que las flechas encendidas de Satanás reboten, impidiendo que penetren en nuestra mente y alma. Abro comillas, queriendo Dios manifestar con claridad la inmutabilidad de su propósito a los herederos de la promesa, entre paréntesis, lo que creen en Cristo. Lo confirmó mediante juramento. Dios hizo esto ¿para qué? Por dos cosas inmutables, o sea que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que se nos ofrece. Tengamos un gran aliento, para eso es, para los que hemos asido de esta esperanza, para los que tomamos. ¿Se acuerdan que en el pasado, en el Antiguo Testamento, qué es lo que hacían para protegerse cuando eran perseguidos? Entraban a donde estaba el arca y se tomaban de los cuernos, ¿se acuerdan? Para poder protegerse. Bueno, esto es lo mismo, pero en términos absolutamente espirituales. Tenemos esta esperanza como ancla del alma firme y segura. Veamos, por favor, Hebreos 6, 17 y la primera parte del 19. Hebreos 17, dije 6, 17, eso es. Ya. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Media rara, o sea, media difícil. Inmutabilidad. ¿Qué quiere decir? Que no cambia, que no puede ser cambiada. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo,
los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, haciendo un símil con tomarse esos cuernos del arca, de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual como tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ya sabemos que después que Jesucristo dice consumado es y muere, ¿qué es lo que pasa en el velo del templo? Se rasga para permitirnos el acceso a todos nosotros, mediante la fe en Jesucristo, ¿ya? Y mediante una comunión individual con Él. Dice, por eso que habla de un ancla. ¿Qué es lo que hace un ancla? Asegura un barco, una embarcación, para que no se mueva, para que esté segura. Bueno, eso también, esta fe también es el ancla que nosotros tenemos para nuestra alma. Dice así, un escudo puede incapacitar al enemigo, ¿cierto? Ahí cuando le dice, apártate de mí, Satanás, porque Cristo está al Señor. Pero mejor leámoslo. Mateo 4, 10, 11. Mateo 4, 10, 11, por favor. Acuérdese, para contextualizar, cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo 40 días, 40 noches, ¿cierto?, sin probar alimento. ¿Quién vino? El invitado de piedra, el convidado de piedra, Satanás. Entonces al final, después de toda esta conversación que tuvieron, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Esta promesa, este episodio que ocurrió con Jesús, ¿ya? Una vez que Satanás se va, vienen ángeles seguramente le traían cosas para comer, ¿cierto? Seguramente lo limpiaron, le cambiaron su ropa, no sé. ¿Ya? No se olviden, 40 días, 40 noches, tenía mucha hambre, se podía haber tentado, pero soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que estar pasando esto? Ya, papito, ¿sabes qué? Voy a tomar un poquito de lo que me está dando este niño, ¿ya? Y después te pido perdón y quedamos arreglados así. No era así, él resistió hasta el final. Dice la palabra que en el 11 dice, el diablo entonces le dejó y ahora vinieron ángeles y le servían. Hermanos, resistid al diablo y estar firmes en vuestra fe, y él dice por ahí, estoy parafraseando, huirá de vosotros. Huir no es ir, ¿sabes qué más? Me voy mejor. No, huir. O sea, ya viene una sensación de espanto para él, ¿ya? Ante la resistencia. Y para eso, ¿qué usamos? Nuestra fe. Nuestra fe. En algunas oportunidades, ¿la fuerza en qué reside? Importante. ¿Usted es miembro de esta iglesia, de esta congregación? ¿Usted es miembro de la iglesia del Señor? Dice así, la fuerza reside en la cantidad de escudos. El ejército romano, nuevamente vamos al ejército, a la historia, tenía una técnica muy ingeniosa y muy efectiva. El uso de sus grandes escudos, acuérdense que los escudos romanos eran casi del tamaño de los legionarios, de los soldados, ¿cierto? Era un elemento bastante duro. Cuando los enemigos comenzaban a disparar flechas y otros proyectiles contra el ejército, los soldados cerraban fila en una formación rectangular que en ese tiempo se llamaba testudo, que traducido quiere decir tortuga. ¿Qué parecía? ¿Ya? Los que estaban afuera usaban sus escudos para crear un muro primero. La primera fila ponían los escudos a manera de muro, una pared. Los que estaban al medio y atrás levantaban los escudos por sobre todo, y al final todos quedaban resguardados debajo de ese escudo, que era rectangular, dice, y era muy similar a una tortuga, por eso le pusieron testudo. Entonces, ¿qué pasaba? Que tiraran lo que tiraran el enemigo, la flecha, dardo, proyectiles tirados, lanzados con catapultas, todo eso rebotaba ahí. Era una manera muy ingeniosa, ¿cierto? El resultado era un formidable tanque humano que solo podía detenerse con un tremendo esfuerzo, ¿ya? ¿Y esto con qué se relaciona? Veamos, por favor, el Eclesiastés 4:2. Dice lo siguiente, si alguno, enemigo, prevaleciera contra otro, dice, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es decir, ¿la iglesia en qué está unida generalmente? En oración, ¿cierto? Ahora, en este momento, somos una parte del cuerpo de Cristo que estamos en esta mañana todos juntos, todos reunidos, todos. Pero cuando estamos juntos en oración,
hacemos exactamente lo que hacían los legionarios romanos en su tiempo. Nos revestimos de un escudo grande, un escudo poderoso, un escudo que puede resistir las acechanzas del diablo, ¿ya? Por eso es que es tan importante orar los unos por los otros, aparte de nuestras necesidades, también orar por las de los otros, ¿ya? Ese es el símil, nuevamente, repito, y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En algunas oportunidades Dios prueba nuestra fe al permitir que el diablo nos tiente, ¿sí o no? Nos probará, esa es la forma que nos prueba el Señor, pues. Cuando permite que el diablo nos zarandee también. Veamos Job como ejemplo, es el ejemplo más grande que hay en toda la Biblia respecto de lo que permite el Señor que a uno le puedan hacer. Salvo que hay la parte más importante no puede ser tocada. Job 1, 9, 12. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? O sea, ¿te teme a ti porque por nada? Mire cómo era, hasta medio irrespetuoso se me ocurre que es Satanás. ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo en sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ya, pues le dijo, pero ahora extiende tu mano y toca lo que tiene. Y verás si no va a blasfemar contra ti, si no te va a insultar, si no te va a renegar. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente, dice, no pongas tu mano sobre él, o sea, sobre su alma. ¿Qué es lo que le permitió tocar a Satanás? Todo lo que es tangible, ¿se dan cuenta? Sus bienes, familia también incluso, su salud, todas las cosas, fíjese, todas las cosas que no van al cielo, le permitió tocarlas. Todo lo que tenía, sus posiciones, sus bienes, todo. Murieron los cabros, murieron las vacas, murieron todo. Hubo unos accidentes por ahí, se les cayó un techo mientras estaban celebrando, algo por el estilo. ¿Pero qué le dijo? Pero a él no lo toques, en el sentido de que no tocara su alma. ¿Por qué? Porque eso es mío. Y él lo tenía reservado para la gloria eterna. ¿Por qué? Porque Job era justo, ¿sí? ¿Somos justos nosotros? ¿Somos justos o no? Pongámosle otro nombre, ¿justificados? Amén, ¿cierto? Nosotros somos justificados, ¿ya? Por eso es que cuando se dice, no hay justo, ni aún uno, justo en sí, o sea, que tuviese, que saliera de sí esa justicia, o ese sentido de la justicia, que cuál es, en este sentido, nuestra fe en Dios, o en a través de Jesucristo. Nosotros somos justificados por nuestra fe en el Señor, ¿ya? Listo. A Pedro dice, vamos a leer primero Lucas 22, 31, dice, a Pedro se le permitió ser zarandeado como trigo, ¿ya? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y hay un pero yo he rogado por ti que tu fe, de eso estamos hablando, no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, ¿se acuerdan ustedes? Antes había una cosa que se llamaba el síndrome del niño zarandeado. Murieron muchos niños. Y no me cabe duda que hoy día también. Cuando ya un papá, una mamá, un padrastro, lo que sea, tomaba al niño, cuando ya no aguantaba más y lo zarandeaba. ¡Cállate de una vez! ¿Y qué es lo que hacía? El niño moría. ¿Por qué? Porque le rompía su columna vertebral en alguna parte y al final el niño terminaba muerto. Eso es lo más terrible. Por eso que se llama así. Yo tengo unas hijas que trabajan en el tema de la salud y se sigue llamando el síndrome del niño zarandeado. Cuando alguien llega con un bebé a una urgencia y el médico lo ve, el médico lo revisa completo. Lo revisa completo y dice, este niñito fue zarandeado. ¿Ya? Y hay mucha gente que está en la cárcel por esa situación. Seguramente no querían dañar al niño de esa manera, pero lo hicieron.
Así que todavía en los tiempos de hoy hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, no lo voy a decir a nadie está en esa situación acá tampoco, pero de repente recordarlo no es malo. Dice, ¿qué significa todo esto para ti y para mí? Lo que estábamos leyendo recién. Bueno, al menos significa que no debemos sorprendernos cuando nos ataca el diablo. No significa que Dios nos haya olvidado, perdón. No significa que estemos condenados, ¿no? El Señor no nos abandona, no estamos condenados, ¿ya? De hecho, esta historia nos dicen que los ataques de Satanás son parte del plan de Dios, ¿ya? Para cada una de nuestras vidas. Y pensémoslo así, ninguno de estos hombres, de los que hemos leído en la Biblia, ¿ya? Ninguno de estos hombres habría conocido la victoria de Dios si no hubiera sufrido por Él, ¿ya? ¿Han escuchado ustedes? ¿Y dónde estaba Dios cuando pasó este asunto de los mineros ahora actualmente? ¿Dónde estaba Dios? O sea, el hombre siempre tratando de culpar a Dios, en todo. Pero cuando nada ocurre, o sea, está normal, ¿le dan la gracia a Dios? Seguramente no. Había uno que era hermano en Cristo, sí. Ellos tienen una situación totalmente diferente. Sí, uno de los mineros fallecidos era cristiano, no sé si habría habido otro, su familia dio testimonio de eso. Y amén, que es importante ese testimonio que dan ellos, porque es otra. A casi todas las familias los entrevistó la televisión, pero cuando entrevistaron a estos hijos de Dios, su manera de hablar y la esperanza que ellos tienen, que la reflejan, es totalmente diferente a quienes no tienen ninguna esperanza. ¿Ya? Dice la palabra, ninguno de los que estamos hablando recién habría conocido el poder de Dios si no hubiera llegado al límite de sus propias fuerzas. Hermano, aquí tenemos ejemplos donde hermanos, léase hermanas también, han llegado al límite de sus propias fuerzas por las cosas que han ocurrido en su vida. Pero el Señor es bueno, es justo, es generoso, y sabemos que el Señor para todas las cosas tiene un propósito. Dios no hace nada de más, Dios no se aburre. Y ya, Dios no hace cosas porque está aburrido. Todas las cosas que Dios hace tienen un propósito, tienen un plan y tienen un efecto sobre quienes somos sus hijos y sobre los que no son hijos de Él también, por supuesto que sí. ¿Ya? Dice la palabra, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Veamos la segunda de Crónica, por favor, 2:15. Estamos acercando casi al final ya. Segunda de Crónicas 2:15, dice, y dijo, oíd Judá, todo, Judá, ¿cierto? Una parte del pueblo de Dios en ese tiempo cuando estaban divididos en dos. Y dijo, oíd Judá y todos vuestros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentáis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Nos pasa eso en la vida nuestra? Lo estábamos cantando recién, y doy la gloria a Dios porque al final cuando uno está eligiendo las canciones para alabar al Señor, de repente se da cuenta que está en total sintonía con lo que se está predicando. Aquí no hubo nada premeditado. Vamos a llevar este himno porque este himno coincide con lo que se está diciendo. Pero eso es lo que está diciendo. Dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Amén? Amén, por supuesto. Dice así. Vamos a continuar y dice, para mí lo interesante de esta historia que hemos visto, de estas tres historias, en cada caso Satanás usa la carne, lo que le dije recién cuando tocó a Job, usa la carne, es decir, entre paréntesis, la naturaleza pecaminosa, eso es lo que toca, como su vía de influencia, a través de eso influye. Cuando el diablo viene con sus sugerencias impías, ya sea para seducirnos con nuestros deseos o para azotarnos con nuestros miedos, nuestra naturaleza carnal inmediatamente concuerda con su idea. La única manera de saber cuando Satanás intenta influenciarnos es cuando desarrollamos un sentido del bien y del mal tan agudo
que podemos identificar al instante todas las acciones sugeridas. Al instante de todas las acciones sugeridas, nosotros sabemos cuando es una influencia de Satanás, ¿cierto? Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que nosotros debemos llevar nuestros pensamientos presos en Cristo, ¿sí? Debemos pensar como Cristo. Entonces muchas veces, y me ha pasado a mí, me pongo como ejemplo, ¿qué habría hecho el Señor en esta situación? ¿Sí? Imagínense a Cristo manejando un auto y un conductor de otro vehículo hace una maniobra imprudente, se la aprovecha. ¿Ustedes se imaginan a Cristo? ¡Ey! ¿Quién te regaló el carnet? ¿Se imaginan eso, no? ¿Pasaría eso? Es un ejemplo bastante doméstico, tanto burdo, pero uno tiene que ponerse en ese lugar también. Y lo digo porque todos hemos sido afectados. ¿Quién nos irrita ante un conductor imprudente cuando va manejando? ¿Quién no hace? ¿Quién le habrá regalado el carnet a este retamboreado, una cosa así? ¿Ya? ¿Que no viste la luz? ¿Que no viste la luz? ¿Que no ves que hay un paso de cebra? Y bueno, cualquier cosa de esas. Uno se irrita. Pero nosotros en ese momento tenemos que llevar preso nuestro pensamiento al Señor y preguntarnos, ¿qué haría Cristo en este lugar, en mi lugar? Sería totalmente diferente, ¿verdad? Y ahí viene, cuando uno encuentra respuesta, viene el perdón, Señor, no va a volver a ocurrir, aunque vuelva a ocurrir. Uno dice eso muchas veces. Dice, Satanás intenta influenciarnos cuando desarrollamos un sentido del bien y del mal tan agudo, dijo, que necesitamos conocer el carácter y la forma de ser de Dios. También, siempre que una sugerencia, pensamiento, miedo nos venga a la mente, podemos saber de inmediato si viene de arriba o de abajo. Nosotros todos los que estamos aquí, ninguno toma leche, todos comemos vianda, ¿verdad? Nosotros sabemos cuándo un pensamiento de dónde viene, ¿ya? ¿De dónde viene? Imagínense, estoy en el supermercado por ahí, tengo mucha hambre y hay un chocolatito ahí que me está. ¿Pero qué le va a hacer? ¿Por qué le va a hacer un chocolate a la cadena Walmart? ¿Qué le va a hacer? Pero si yo tomo el chocolate, saco un poquitito. Estoy pecando, ¿no? Estoy pecando igual. Por tanto, ese pensamiento, que tanto no. Tenemos que discernir si el pensamiento es de arriba o de abajo inmediatamente y actuar en consecuencia. Y la consecuencia del cristiano es actuar bien, nada más. Y actuar con fe también. ¿Ya? Esto nos lleva de nuevo al escudo de la fe. A menudo Satanás nos lanza su idea desde muy lejos. El escudo de la fe nos permite protegernos de ellas, de las ideas que nos mete el maligno. Las flechas encendidas al maligno no son tentaciones comunes, ¿ya? No son tentaciones comunes, son cosas que parecen surgir repentinamente de la nada y perforar, penetrar y atormentar el alma. ¿Satanás es un ser inteligente? Sí. Satanás es un ser inteligente. Martín Lutero, el gran reformador, luchaba con Satanás. Martín Lutero, ustedes saben quién fue Martín Lutero, ¿cierto? Que salió de la Iglesia Católica porque tuvo la idea de leer la Biblia y decir, oye, esto no, lo que está escrito no concuerda con lo que me han enseñado a mí y lo que se está predicando en otras partes. ¿Ya? Lo que está escrito aquí parece ser que es lo correcto. Y ahí salió lo que se llama la Gran Reforma. De ahí salieron los protestantes. Nosotros, hermanos, para aclarar, no somos protestantes. Cuando el periodismo hace cualquier cosa de reportaje respecto de iglesias evangélicas, dice el mundo protestante y nos mete a todos en el mismo saco. Nosotros no hemos salido de la Iglesia Católica. Bueno, individualmente, antes muchos íbamos a misa, ayudábamos en misa, como era mi caso. ¿Ya? Dice que Martín Lutero luchaba todos los días con el enemigo. Cuando Martín Lutero empezó a leer la Biblia, se le empezaron a abrir sus ojitos espirituales. Entonces, ¿qué dice? Que Martín Lutero tomó un día un tintero con tinta negra y luchando con Satanás se la largó, se la tiró, sale de aquí, cornudo, en el otro sentido de la palabra. Y dice que el tintero quedó en una pared blanca y la manchó entera. Y Martín Lutero no quiso
repintar ni limpiar, porque quería que eso quedara como testimonio de que él había luchado con Satanás. ¿Ya? Eso es un hecho real, un hecho de la causa de lo que estamos hablando, y que está escrito así también en los libros de historia. Dice, Satanás sabe cómo lanzar sus flechas de fuego a tus puntos vulnerables. Esto incluyen, entre otros, ¿cuáles serán los puntos vulnerables? Lo leemos, ya estamos llegando al final. Cualquier cosa para que desobedezca a Dios, cualquier cosa para que desobedezcamos a Dios es un punto vulnerable. Porque las bendiciones y la protección de Dios dependen ¿de qué? De nuestra obediencia, ¿sí? Si nosotros obedecemos, hermanos, si nosotros no obedecemos, no perdamos el tiempo pidiéndole cosas al Señor. ¿Ya? Señor, ¿me das permiso para darle una cachetadita a mi señora porque se está portando mal? No quiere eso el Señor. Y no le va a dar permiso en esas cosas. Por supuesto, es una cosa, un ejemplo burdo, pero para que vayamos entendiendo bastante bien cuáles son este tipo de conceptos. ¿Ya? Y vamos a leer ahora Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17, por favor. Dice, acá pongámonos, huerto del Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Adán murió, cayó al suelo. No, ¿a qué muerte se refería? A la misma muerte que el mundo del día de hoy, que no conoce al Señor, tiene y heredó. Vale decir, el no estar en comunión con Dios, esa es una muerte. Nosotros estamos en comunión con Dios ahora, ¿ya? De ahí viene el engaño también. Cuando el diablo le dice, no vas a morir, sino que el Señor sabe, bueno, todos conocen la historia ahí en el Génesis, ¿ya? Dice así, y después, en el Deuteronomio, vamos rápidamente a Deuteronomio, por favor, Deuteronomio 30, del 15 al 20. Mira, le dice así, en Deuteronomio, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes por sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra y a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Ya? Hasta ahí es. Dejémosla hasta ahí. Ahí están las promesas. Dejémoslo solamente hasta ahí. Gracias. Ahí tenemos las promesas y lo que le estoy diciendo recién. Hoy día se le llama mucho a estas cosas causa y efecto. Y eso ha existido siempre. El Señor dice, yo pongo delante de ustedes la bendición, la maldición, la muerte y la vida. Escojan, escojan. ¿Qué fue lo que dijo Josué cuando llegó a la tierra prometida? Que le dijo, ustedes, después de que muchos habían conocido dioses en Egipto, ¿cierto? Esos dioses con minúsculas en Egipto, muchos seguían adorándolos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Josué? Dijo, ustedes, ya llegamos aquí a la tierra, vamos a tomar posesión de ella, ustedes elijan a qué Dios van a adorar, pero yo y mi casa adoraremos a Jehová, ¿sí o no? Usted y su casa también han elegido el adorar a Jehová Dios, al único y verdadero Dios, el único y verdadero Dios. Esa es la decisión que hemos tomado nosotros. Y esa decisión está llena de promesas, ¿verdad? Ya, es así. Vamos a seguir y vamos a leer un poquito de lo que es la Gran Comisión. Mateo 28, 18, 20. Mateo 28, 18, 20. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Dios da una orden a su iglesia, a su pueblo, que somos nosotros, pero la orden no está solamente para su cumplimiento. Dice, Él promete estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con nosotros. Cuando usted presenta el plan de salvación a otra persona inconversa, el Señor está con usted. Esa es su promesa también, ¿ya? Y en los momentos de debilidad. Ahora sí. Dice, pensamientos blasfemos, las cosas que nos aparten del Señor. Pero primero leamos Juan 14 del 23 al 24. Y ya, ahora sí que nos estamos acercando rápidamente al final. Dice así. Juan 14, 23, 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mis palabras guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, ¿cierto? Ahí Jesús fundamentaba de dónde era la palabra y de quién era la palabra que él estaba comunicando. Y hablaba de los resultados de obedecer o desobedecer, ya lo hemos leído. Los pensamientos blasfemos. Estos son pensamientos blasfemos que muchas veces hay, por supuesto que abundan en el mundo, pero imagínense cuando afecta a los hijos de Dios, pensamientos de este tipo. ¿Y si no hay Dios? ¿Qué pasa? Oye, ¿y si no hay Dios? Otro, Dios no te ama. ¿Quién nos dice eso? Aquí, Dios no te ama. Dios no es bueno. ¿Permite un Dios bueno, lo que decía recién con el tema de los mineros, permitiría un Dios bueno todo este dolor y sufrimiento? Recuerden que Dios delegó el dominio de la tierra. ¿Quién le dio el dominio de la tierra? Al hombre, ¿cierto? Delegó el dominio de la tierra al hombre. Por tanto, todo lo que sucede en la tierra es responsabilidad del hombre. ¿Sí? Y sojuzgad la tierra. Esa es la promesa. Tomen, ahí está. Todo lo que he creado yo es para ustedes. Ahí lo tienen. Hagan y deshagan. O sea, todo lo que entonces ahora es nuestra responsabilidad, o la responsabilidad del hombre. Y otra cosa, toda potestad, dijo Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, con esa, toda potestad, todo poder, toda autoridad. Es decir, Jesucristo es Dios. ¿Amén? ¿Lo tienen claro? ¿Amén? Amén. Qué bueno. Qué bueno. Pensamientos críticos y odiosos sobre uno mismo. Pensamientos críticos y odiosos. Y los demás pensamientos que conducen a romper la comunión con Dios los hombres. Dice la palabra del Señor en Juan 15, 12, no la pongan. Mi mandamiento es este: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el mandamiento, ¿ya? Bueno, está puesto, muchas gracias. ¿Ya? En Juan 15, 20 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Perfecto. Pensamientos de lujuria, pensamientos de lujuria. Cuidado, porque las redes sociales tienen mucho como para desarrollar esta parte. ¿Ya? Ira, pensamiento de lujuria, de ira, de venganza o desesperación. Dice que son capaces de grabarse profundamente en sus almas y debilitar su capacidad de resistir cualquier estrategia que él, Satanás, planea a continuación. Cuando nosotros entramos en este terreno, que Satanás lo quiere, nos debilitamos en extremos. Y ese es el momento, en esa debilidad es cuando Satanás más puede influirnos. Así que hay que tener cuidado con eso. Los miedos repentinos, ¿han tenido miedos repentinos? Todos hemos tenido esos miedos repentinos. Dice, ansiedades, ataques de pánico, una sensación así apagada de que nada está bien, especialmente con Dios. ¿Quién no ha escuchado por ahí? ¿Qué sacáis con él a la iglesia? ¿Qué sacáis si eres tan malo? Mira ese pecado que tienes, se repite una, otra vez. No, estáis perdiendo el tiempo. Y Dios no te ama. Uno siempre está sometido a este ataque. Y yo creo que todos, o más de algunos, hemos estado sometidos a este tipo de ataque, ¿cierto? O si no, cuando Satanás también se apodera de uno, especialmente en el invierno.
¿Ya? Cuando Satanás, especialmente en invierno, dije, pucha, pero hace tanto frío, tengo tanto sueño, me acosté tarde, pero ¿qué tanto si falta un domingo nomás? Pero después viene el otro domingo y el otro domingo. Y aquí han pasado años donde la gente se queda dormida los días domingos. No, por supuesto no los que están acá, pues si por algo estamos acá. ¿Ya? Dice, ataques médicos, dice así, en el caso, no vamos a ahondar, pero en el caso de Job, ¿cierto? ¿Qué es lo que le pasó a Job? Terrible, ¿cierto? ¿Verdad? Terrible. Piojo, llagas, todo tipo de enfermedades. Y dice, y esto es importante, cuestionar la inspiración y la autoridad de la Biblia. Oye, pero la Biblia fue escrita por hombres. Pues. No, es que yo no creo si esta cuestión está bien escrita, todo lo que queráis. No, ese es un tema que el Satanás también mete. Cuestiona la autoridad, la autenticidad y la autoridad de la Biblia. O la deidad, o sea, la condición de Dios, o el sacrificio expiatorio sustitutivo de Cristo en su favor, o su salvación por gracia mediante la fe en Cristo solamente. Ese sacrificio expiatorio significa que perdona, sustitutivo es porque nos sustituyó a nosotros. Nosotros éramos los que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Ya? Esa es la gracia. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero el justo murió por los injustos. El inocente murió en la cruz por los culpables, dando así fiel cumplimiento al plan de Dios para el rescate y para la salvación de la humanidad. Hay mucho que rescatar todavía. Y esa es nuestra responsabilidad, porque los que tienen la verdad no es el mundo. Por mucho que pongan cosas bonitas ahí, manden conejitos, florcitas, que el Señor, hoy bendigo tu casa, bendigo tus bienes, bendigo tu trabajo, bendigo tu... Pero no hay hijos de Dios, no sirve absolutamente de nada. Los llamados a la gran comisión, a comunicar la verdad absoluta, que es Cristo, somos nosotros, los que hemos sido salvados. Dígame si quieres, no hay problema, no es tan despacito. Bien, entonces llegamos a la conclusión. Hace mucho tiempo alguien dijo, la fe en el escudo de la fe, en ese contexto, la fe significa aplicar lo que creemos como respuesta a todo lo que el diablo nos lanza. Por supuesto, nuestra fe, ¿en quién está? ¿En el escudo? Nuestra fe está en el escudo, ¿no? Está en Dios, pues. Él es el proveedor del escudo. Y nuestra fe es el escudo. La fe es un regalo, es un don de Dios también para nosotros. Por eso si alguien, dice la palabra, no está aquí, pero dice, si alguien tiene falta de fe, bueno, pídala. El autor y consumador de la fe se la va a dar en abundancia. Igual cuando uno requiere de sabiduría, Señor, dame sabiduría para poder entender estas cosas, lo que está pasando. El Señor da sabiduría, esas cosas no las niega el Señor, nunca. Ya, y el decir, por ejemplo, la armadura de Dios es una metáfora, ¿cierto? Es una metáfora de la fe, la armadura de una metáfora, un símbolo poderoso del poder de Dios y de los diferentes recursos y opciones sobrenaturales que tenemos en nuestra lucha, como dice la Escritura. Voy a leerlo ahora, lo que dice en Efesios 6, 12, ve, dice, si quieres puedes ponerlo también, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, cuyas huestes espirituales de maldad, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y fíjense una cosa, dice, principados, vale decir, tienen poder, autoridad, potestades, gobernadores, huestes espirituales. O sea, no estamos hablando de duendecitos del diablillo ese medio malito así que sale en las caricaturas, en los dibujos animados. Estamos hablando de entidades poderosas, gobernadores de las regiones celestes. ¿Dónde son las regiones celestes? Allá en el cielo, de lo que no se ve aquí en la tierra. Arriba, en las regiones celestes, dice la palabra del Señor. ¿Ya? Dice, vamos por favor a Marcos 9, 23, 24. Marcos 9, aquí tenemos una... Dice, si puedes creer, le dijo el Señor al papá ¿se acuerda del niño que había estado enfermo? Al niño lo sacudía un espíritu, algo, dice. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dice, e inmediatamente
El padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda en mi incredulidad. Si lo traducimos, lo trasladamos a otro tiempo: creo en ti, pero me falta fe. Ayúdame, dame más fe, por favor, dame más fe para poder hacer las cosas que tú quieres. Necesito más fe. Tan simple como eso. El padre del muchacho dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Vale decir, el padre tenía una predisposición a no creer, pero cuando vio lo que Jesucristo hizo, ya sacando al demonio para que abandonara el cuerpo del muchacho, ahí creyó porque vio la acción. Y ahora sí, finalizamos, dice lo siguiente: la fe es un don de Dios, vale decir, la fe es un regalo de Dios, ¿ya? Y una de las maneras en que Él nos protege de enorgullecernos de lo que hacemos y hicimos. Voy a leerlo también, Efesios 2, del 8 al 10, dice así: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él preparó todas estas cosas de mucho antes para que anduviéramos en ella. Todo bueno. Eso está en Efesios 2, del 8 al 10, ¿cierto? Listo. Como cristiano, nuestra vida está destinada a hacer una alianza estratégica con Dios. Él nos necesita para cumplir un propósito y sus planes, resumidos en la Gran Comisión, ¿ya? Volvemos a la Gran Comisión. Eso es lo que Dios quiere. Él nos ha preparado, nos ha dotado de las herramientas, de las armas, de todos los elementos para poder compartir el Evangelio, para poder mostrar el Evangelio, que también tenemos que mostrarlo con un testimonio de nuestras vidas también. ¿Listo? En Mateo 28, 18, 20, ya lo sabemos ya. Necesitamos que nos dé vida plena y nos proteja. Como en cualquier equipo funcional se requiere una declaración de interdependencia mutua. Interdependencia, vale decir, yo dependo del Señor, el Señor también depende de mi acción, de lo que Él me ha ordenado. Eso es una interdependencia mutua. En este caso, Dios ya ha hecho una declaración de interdependencia con el hombre. Los pactos, las alianzas, ¿sí o no? Yo he hecho pacto con mi pueblo y el Señor es fiel, por siempre sigue fiel. ¿Ya? Repito, en este caso Dios ya ha hecho una declaración de interdependencia con el hombre. Somos su único plan para lograr el objetivo. No hay un plan B, ¿ya? Así que ahora depende de cada uno de nosotros hacer una declaración de interdependencia con Él y con su Hijo, el Señor Jesucristo. Eso ya lo hemos declarado. Yo dependo de ti. ¿Por qué? ¿Qué decía el Señor? Apartado de mí, nada podéis hacer. Hermanos, apartados del Señor, nada podemos hacer. Hemos cometido muchas veces el error de tomar nuestras propias decisiones sin consultar al Señor. ¿Se acuerdan cuando, y perdonen que me pongan mi parte personal, ¿se acuerdan cuando yo les decía que teníamos planificado con la familia irnos a Serena? Pero el Señor, como de repente que ya nuestro hijo, la familia que está con nosotros, nuestra hija, ya compraron su casa. Yo les pedí, aprovecho de decirles que yo les pedí oración para que pudieran obtener su casita ahí que no es tan casita, allá en Buin España, ¿sí? En Buin, bueno, ya la tienen. Faltan algunos detalles, digamos, administrativos nomás, pero se quedan aquí. Pues. Y eso también nos condiciona a nosotros respecto de nuestro deseo de volver a La Serena. Así que, como dicen, piano, piano, va lontano, esperando la voluntad del Señor nomás. Por eso, por favor, sigo pidiendo la oración en esa dirección. No me atornillen al revés con la oración. ¿Eh? Es una broma, hermano. Ya, recordemos todos, siempre que la armadura de Dios te permite estar firme contra las acechanzas del diablo, porque tienen poder divino para derribar fortalezas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él, y para el que no cree no sirve, al que cree, sí. Cree y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? La manera de frustrar al diablo, de hacerlo fracasar al diablo es fortalecer
aquello que más intenta destruir. ¿Qué cosa es? Nuestra fe. Eso es lo que el diablo quiere destruir, nuestra fe. Y eso es lo que más debemos procurar fortalecer, nuestra fe en el Señor, nuestra fe en Dios. ¿Ya? El Señor, hermanos, va a cumplir de la A a la Z todo lo que ha prometido. Le parezca o no le parezca, todo lo que ha prometido. También debemos recordar que le dice a Pedro, a Simón Pedro en su momento, que todo lo que le desatares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿A quién le dice eso? A nosotros nos dice, a través de, y nosotros a través de la oración. Por eso que recién conversábamos con mi hermana Margarita también, que el Señor está contestando todas las peticiones que les hemos hecho en su momento. Y el momento en que el Señor responde es el momento más adecuado y es el momento perfecto para nosotros, porque la voluntad del Señor es perfecta. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias le doy por este día hermoso, Señor. Gracias le doy porque ha sido expuesta su palabra. Ha sido expuesta en el sentido de querer lograr lo que usted quiere de todos nosotros, Señor. Fortalecer nuestra fe sabiendo que usted, tal como dice su palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, usted estará en medio de nosotros. Así que seamos muchos, seamos pocos, usted siempre está en medio de nosotros. Y sabemos, Señor, que usted es un Dios fiel a sus promesas, es un Dios fiel a sus tiempos y es un Dios fiel para con sus hijos, para con su iglesia. Le damos las gracias por todas estas cosas que nos dan una gran esperanza en nuestra vida y en nuestro futuro. Le damos las gracias y le pedimos que nos lleves con bien a nuestra casa, que tengamos una buena semana, que nos siga protegiendo, Señor, y que siga, por favor, oyendo las oraciones de su pueblo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.